bienvenida a todos los que están con nosotros, los que están aquí en casa, pueden tomar asiento. Qué bueno que usted está con nosotros el día de hoy. Damos una cordial bienvenida a los que están conectados. Qué bueno es nuestra gente, miren ustedes, en Guatemala, en Nicaragua, en Francia, en Perú, qué bueno, Uruguay, qué bueno, todos los que se están conectando, nos están saludando, estamos registrando cada uno de sus saludos, sus peticiones de oración, por favor escríbanlas ahí en el chat, queremos estar orando con ustedes, la gente de Honduras también, qué bueno que ya están conectados, Dios los bendiga a cada uno. Lo que quiero pedirles entonces ahora que tome su Biblia, por favor, hay una palabra preciosa que Dios ha estado con su Espíritu Santo obrando bastante en mi mente. Quiero llevarles a Mateo, capítulo 22, si son tan amables. O mejor dicho, el capítulo 22 de Mateo, sí, 22, estoy bien, estoy en lo correcto, Mateo 22. Estoy seguro que al decirles a ustedes versículos 37 al 39, la mayoría de los cristianos dicen, bueno, yo ya sé de lo que va a predicar el pastor, conozco esa porción bíblica, la he escuchado muchas veces, es más, nos la sabemos de memoria y decimos, ¿verdad? Este verso, amarás al Señor tu Dios. Dígalo conmigo, iglesia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el Señor Jesús que ese es el primero y grande mandamiento, y luego les da un segundo mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. If you don't understand very well Spanish, you will see everything in the screen. So Karen, she will help us to put everything in English. Todo lo que voy a estar el día de hoy diciendo en español, el idioma del cielo, lo vamos a estar poniendo también en las pantallas en inglés, para que entonces nuestros jóvenes no tengan más excusas. Yo sé que algunos jóvenes le dicen a su papá y a su mamá, I don't understand, pero bueno, no entienden lo que no quieren entender. Amados, esto está hecho así para que todo mundo pueda entender. Cuando la persona tiene el deseo, va a poder entender. Y especialmente cuando le proveemos de todos los medios y todos los recursos. Bueno, el título que hemos pensado para este día es ¿Yo, templo? ¿Cuál es la idea que usted tiene de un templo, verdad? Recién leíamos el gran mandamiento, el primero y el segundo. Usualmente usted ha visto que nosotros los predicadores, cuando presentamos una porción bíblica, luego vamos de a poquito trabajando esa porción, vamos compartiendo el primer verso, el segundo, el tercero, vamos avanzando, ideamos como una pequeña ruta, un camino para ir compartiendo entonces con la congregación desde el principio hasta el final de la porción bíblica. Pero hoy en día quiero animarles a que hagamos algo diferente. En lugar de comenzar por el primer verso de la porción, vamos a comenzar por la última parte, porque considero que a veces leemos tan rápido o decimos tan rápido, nos hemos aprendido el verso bíblico tan rápido, que a veces parece ser que no analizamos y no reflexionamos, incluso, escúcheme esto, pequeñas frases, pequeñas oraciones o palabras que están ahí. Pero cuando usted entonces se detiene a meditar, a pensar en ellas, todo cambia. Su cosmovisión cambia solo por reflexionar una palabra. Y esto es a donde yo deseo llevarles el día de hoy, porque creo que todo predicador, cuando se para, no solo en este púlpito, sino en cualquier plataforma, tiene que tener un propósito, la palabra que predica. Siempre. El propósito de hoy
y yo se los revelo, es que usted pueda reflexionar en esta palabra y que sea la palabra de Dios la que le lleve a usted a tomar decisiones. Por favor, fíjense en ustedes la última frase del verso 39. Amarás a tu prójimo. Y hasta ahí todo está bien. Pero observe la siguiente frase. Son pocas letras. Como a ti mismo. Es que cuando yo lo leo puedo decir como a mí mismo. O tú, mi hermana, puedes decir a mí misma. Es decir, que tomes la palabra para ti, la personalices, para que entonces puedas ver cómo habla esa palabra a ti. No lo que te dijo el predicador, no. Cómo te habla la palabra de Dios a ti. Tómalo para ti, porque esto salió de los labios del Señor Jesús. Amados, una de las cosas que yo quiero llevarles, y ahí los jóvenes lo van a tener en las pantallas, ¿cuáles son las implicaciones de esa frase como a ti mismo? ¿Alguna vez usted se detuvo a pensar en eso? En lugar de reflexionar, les decía yo recién, del principio al fin de este breve pasaje, les estoy proponiendo que veamos las últimas frases de Jesús en este gran mandamiento. Notemos que al decir a ti mismo está hablando de nuestra persona. Eso implica también nuestro cuerpo. Diga conmigo, mi cuerpo. Pero, ¿qué tendrá que ver aquí el cuerpo con el amor al prójimo y con el amor a Dios? ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? ¿Por qué no dijo amarás a tu prójimo, punto, y ya está? ¿Nunca se detuvo a pensar por qué Jesús nos da ese cómo? ¿Por qué nos da como una especie de ejemplo? ¿Cómo a ti mismo? Investigando un poco pude encontrar algo maravilloso, y es que el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo en 2 capítulos que él escribe a una iglesia en la ciudad de Corinto. Quiero llevarle a esta porción de la palabra en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. Vamos a regresar a esa porción, pero lo que sucede es que yo entiendo de que Pablo ha sido impactado por esta palabra. Pablo, luego inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Corintios. 1 de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. Quiero tomarme hoy el tiempo de leerlo en 4 versiones. Saben, para ustedes que la gran mayoría aquí en Nueva Esperanza son cristianos maduros de bastante tiempo caminando en el Señor. Algunos creo que ya lo hacen, pero les animo a que puedan leer las porciones de la palabra en diferentes versiones, especialmente a todos aquellos que tienen el gran privilegio de Dios de estar predicando en este púlpito, especialmente los días viernes. Por favor, dediquen tiempo a leer en diferentes versiones, y si pueden hacerlo en otros idiomas y en inglés también. Noten ustedes esto. Dice la Reina Valera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol está haciendo una pregunta. Si alguno, noten ustedes el condicionante, esa palabra sí. Un predicador tiene que tener en cuenta la parte gramatical, ese sí. ¿Alguno destruye el templo de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Va a haber consecuencias? No lo sé, tengo que leer. Dios le destruirá a él. Así dice la versión Reina Valera. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice así, santo es. Vean ustedes la nueva traducción viviente que estamos usando ahora muchísimos predicadores y teólogos. La pregunta es: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios
vive en ustedes, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Y decíamos en el canto, santo, 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 y ustedes son este templo. Hay una versión que su servidor leyó varias veces, especialmente de niño, en aquellas catequesis de las capillas con aquellas monjas, la versión Dios habla hoy, y dice: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Sí, y acá aparece también este condicionante en esta versión: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y podemos hacer la pregunta, ¿pero por qué? La palabra aquí dice: porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Mire qué interesante. Porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. No dice que es un edificio en cuestión. Y miren, hay una versión que yo sugiero leerla. No es la más recomendada de todas, pero ayuda a aquellos que quieren tal vez, que tienen especialmente problemas con aprendiendo el idioma español, segunda o tercera generación. La versión Dios para Todos o Palabra de Dios para Todos dice: ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. No lo hace como pregunta, ¿se dan cuenta? Lo hace como una aseveración. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Aquí sí toma igual que Reina Valera. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Entonces, definitivamente el tema en cuestión es el templo, pero necesitamos entonces saber cuál es ese templo, a qué templo se refiere. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a llamar templo a algún lugar o edificio de adoración, pero también le llamamos a este edificio iglesia, equivocadamente. Este lugar donde usted y yo estamos no es una iglesia, es un templo. Claro, usted ahora debería de preguntarme, dije, entonces, pastor, ¿qué es la iglesia? Bueno, no se vaya, quédese y continúe. Quiero también compartir algunas de las investigaciones que queridos hermanos y colegas míos han hecho. Me gusta lo que escribe Arnoldo Canclini. Él hace un comentario bíblico al Continente Nuevo en ese manual precioso de la palabra, y dice: cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, toma esa porción, el edificio pasa a ser templo, un lugar donde se adora y predica a Dios. Interesante. ¿Es usted de las personas que a veces ha criticado a aquellos hermanos que empiezan una iglesia, pero que obviamente no pueden tener un lugar tan lindo como este, sino que rentan un local comercial, una cafetería, un teatro, una escuela? Yo he predicado en diferentes lugares. No importa el tamaño, el formato, el diseño, los colores de las paredes, sino que eso se transforma en iglesia, en lugar, en templo de adoración, porque la iglesia va allí, porque la iglesia está allí. Hoy este lugar es un lugar de adoración porque la iglesia llegó al templo. Y la iglesia es usted y yo. De eso se trata. Amados, notemos entonces esto. Un grupo humano que se ama y que proclama la verdad no llega a ser iglesia, o sea, templo, si no lo hace con la dirección del Espíritu Santo. Puede haber un grupo de personas
muy bien intencionadas que renten un lugar y que hagan, vamos a decir, obra social, que distribuyan comida, que den servicios médicos, lo que sea, gente buena, como le solemos llamar, en lugares comunitarios. Eso no hace a que ese grupo sea una iglesia. Solamente es lo que se propuso hacer. Una sociedad de fomento, como se dice en la América Latina, un servicio comunitario. ¿Qué tiene que suceder para que se haga la diferencia? Tiene que estar de por medio allí el Espíritu Santo, tiene que haber obrado el Espíritu Santo. ¿En el edificio? No, en la gente. En los que dicen ser creyentes, en los que dicen estar convertidos, en la iglesia que eres tú. Amados, no es un templo eterno, ya que en el cielo ese templo no será necesario, dice Canclini. Y es cierto esto porque si los llevo a Apocalipsis capítulo 21 y verso 22, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y luego Canclini agrega: de manera que está expuesto a la destrucción. Es tan frágil como nosotros mismos, pero a la vez es, como decía este himno, santo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, por lo tanto, iglesia, ay de aquel que lo destruye. Ay, como los 7 ayes, ay de aquel que lo destruye. Estaba leyendo también el escrito que data de 1998 de Carleton Tope. Dice que, traducido un poco al español, uno de los pecados más graves que podía cometer un israelita, porque entendamos que el Señor Jesús, cuando está hablando y está dando lo que llamamos el primero y segundo mandamiento, ¿de qué está rodeado? ¿De cristianos evangélicos? No. ¿Hay algunos discípulos? Sí. ¿Y qué más? Hay fariseos. Se han metido por ahí algunos saduceos, los escribas que nunca faltaban. Así que entonces notemos nosotros que uno de los pecados más graves que podía cometer un israelita en aquellos días y en todo el Antiguo Testamento era profanar el santo templo de Dios. Jerusalén, el templo, eso que a los israelitas los enorgullecía tanto por tantos años de trabajo, tantas veces que lo habían sobreedificado. El templo de David le llamaban con mucho orgullo. Amados míos, veamos entonces aquí algo muy interesante, porque si alguien profanaba ese templo, había castigos terribles hasta la misma muerte por violar su santidad. Pero es interesante que el Señor Jesús encontró, por lo menos en aquellas entradas del templo, ¿se acuerdan aquella vez? Todo el mercado terrible que había allí, y con el celo de Dios, entonces sacó todo eso de allí. Había un severo castigo y les esperaba a todos los predicadores que profanan y destruyen también la fe de los cristianos. Los cristianos que también son templo de Dios, ya que el Espíritu mora en ellos. Y si hay algún cristiano escuchándome, yo creo que diría amén. Hay 2 cristianos en esta iglesia, bendito sea el Señor. Amados, dice entonces luego esa palabra, ¿acaso no sabéis? La pregunta. Pablo realmente no está preguntando, está reprendiendo, porque él conoce a la gente en Corinto. Es la iglesia que Dios le dirigió a fundar.
Así que él está reprendiendo a los corintios, les regaña por no saber cuál es su estado y lugar en relación a Dios. Al hacerse cristianos debieron haberse dado cuenta de que el Espíritu Santo vive dentro de ellos y que permanece en ellos. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has invitado al Espíritu Santo a tu vida? Do you invite the Holy Spirit to come to your life? Do you receive the Holy Spirit? Do you talk with Him? Amados míos, Pablo afirma claramente, somos templo del Dios viviente. Y repito, si hubiera algún cristiano aquí diría amén. Ya creció, ya hay como 7, gloria a Dios. Vamos bien, Lolita, vamos creciendo. Segunda de Colosenses 6:16 dice, y todo el edificio va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y esto vuelve y lo escribe a los hermanos en Éfeso, capítulo 2, verso 25. Pero ahora Pablo increpa a los corintios. ¿Por qué? Por 2 cosas, por la negligencia y por la pereza que demuestran al no aplicar el conocimiento adquirido porque ya habían sido enseñados. Amados, muchas veces los creyentes necesitamos ser entonces exhortados, reprendidos por estas 2 cosas, por la negligencia y por la pereza. Y no crean que voy a decir que no es para ustedes, que es para otra iglesia. Esta vez no voy a decir eso. Amados míos, la negligencia, la pereza, que muchas veces se demuestra, porque Pablo lo ve en el capítulo 1, verso 5, capítulo 8, verso 1 también, de su primera carta a los Corintios. Miren ustedes, en griego, el verbo saber señala al conocimiento inherente que cada cristiano debe tener. Así que entonces, el conocimiento no es para unos pocos, el conocimiento no es para una casta dentro de la iglesia, el conocimiento no es para una secta dentro de la iglesia, el conocimiento no es para un grupo de superdotados espirituales y líderes de la iglesia. Conocimiento es para toda la iglesia. Y estamos quedando claros que la iglesia no es este edificio, la iglesia eres tú y yo. Aunque venga un terremoto mañana y el domingo que viene tengamos que estar debajo de un árbol o en un parque, donde sea, seguimos siendo la iglesia. Tal vez alguien dirá, pero no tienen templo, ¿y cuál es el problema? Pero somos la iglesia. Ese es el punto, amados míos. ¿Sabe? Estaba leyendo a mi tocayo, Roberto Frick. Él escribe un comentario bíblico al mundo hispano. Y él nota que Pablo instruye a los corintios respecto a la naturaleza de la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Es interesante. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cómo te consideras tú? ¿Se te hace extraño? ¿Te consideras templo del Señor? Déjame decirte, si has un día tomado la decisión, si has invitado a Cristo a venir a tu vida, no importa cuántos años hace. Esta semana me encontré con una persona que hace 32 años estuvo sentado en el templo o en el edificio en donde yo fui a escuchar a un trío cristiano. Y el día que me entregué a Cristo, allí estaba el trío Mar del Plata. Y la persona que lo llevó en aquellos días, hoy es un teólogo, un doctor y es un profesor en la universidad. Claro, cuando me miró me dijo, Roberto, ¿eres tú? Sí, soy yo, profe. ¿Y qué te pasó? El tiempo, nada más. ¿Qué pasó con tu melena, tu cabello? Todo aquello quedó atrás.
Amados, veamos esto. El hecho de hacerles esta pregunta implica que deben saberlo por instrucción previa. Es muy probable que tanto él, el mismo Pablo, que predicó, que fundó, como inclusive Apolos, que también fue un extraordinario predicador en aquellos días, no escribió ninguna epístola, al menos que a las cuales hayamos podido tener acceso, pero ellos hubieran abordado ese mismo tema antes con los corintios. Esa es la sospecha que hay. Porque si no, ¿por qué les va a decir, no sabéis que sois templo del Dios viviente? Es porque indudablemente tiene que haber existido una enseñanza antes. Hermanos y hermanas, ustedes aquí, los que están en las redes sociales, ¿ha procurado usted albergar en su corazón, en su mente, enseñanzas importantes que ha recibido de la palabra de Dios? Tal vez fue a través de tus pastores, a través de tus misioneros, a través de tus líderes, a través de tus maestros de Biblia. Pero qué importante que hayas atesorado esa palabra del Señor. La iglesia, las personas que la componen, dijimos, son el templo de Dios. Y yo les digo que es por eso, por lo que un creyente entonces, y ahí Keren se los está poniendo en las pantallas, nunca debe quitarse la vida aludiendo depresión, sufrimiento, decepción de la vida, etcétera, etcétera. Es un punto dramático, neurálgico, un tema que nos pone tristes, porque todos hemos escuchado diversidad de noticias, valga la redundancia, tristes, de cosas, de sucesos en la vida de hermanos y de hermanas, de pastores, de hijos y de hijas de pastores. El hombre o la mujer que ha recibido a Cristo, que lo ha invitado para que su Santo Espíritu more en él, es el templo de Dios. Por eso es por lo que debemos tener cuidado con muchas cosas. Mientras escribía y mientras estudiaba esta palabra toda esta semana, me di cuenta de esto. Debemos tener cuidado con nuestro sobrepeso. Debemos tener cuidado de hacer los chequeos médicos que necesitamos. Creo que ya se pararon como 5 y se fueron. Alimentarnos apropiada y saludablemente. Ya se me fueron otros 10. Pero amados, si la Escritura no nos habla, primeramente, predicadoras y predicadores de Nueva Esperanza, si la palabra no trata contigo, primero no la prediques. No la prediques, porque vas a estar diciendo cualquier cosa, algo que no te llega, que no te enseña, que no te impacta, que no te transforma, no la prediques. Tiene que transformarte a ti, tiene que llegarte a ti. Esta palabra entonces primero habla con el predicador. Y digo, sí, Señor. Y qué interesante que de dónde nace todo. En el primero y segundo gran mandamiento, las últimas 4 palabras. Y hasta 2 letras que hay ahí, 2 palabras y 2 letras nada más. Como a ti mismo. Esta mañana no me quería parar delante del espejo. Porque eso, al pararte delante del espejo, es a ti mismo, a ti, no hay otro. Cuando me paro delante del espejo a la mañana, ahí no está Renata, mis hijos, estoy yo solo ahí. Ese que está ahí soy yo. ¿Sabías que ese que está ahí eres tú? Esta mañana, en tu espejo del baño, eres tú. Y bueno, hacerte esas preguntas. Porque acabamos de decir, y muchos de ustedes dieron un amén, de que sí, de que aceptan esto, de que son el templo, de que son la iglesia, de que han recibido al Espíritu Santo de Dios. Pero entonces también tenemos la
responsabilidad de qué estamos haciendo con este cuerpo que Dios nos ha dado. Es decir, cuando te tocas, tócate un poquito así. Estás tocando creación de Dios. Yo sé que usted me dirá, mire pastor, es que bueno, yo soy hijo de fulano, fulanito, mi papá, mi mamá me engendraron, está bien, pero eres creación de Dios y creo que alguien debería decir amén a eso. Entonces lo que estoy tocando, lo que yo soy creación de Dios. Amados, si la palabra trata conmigo, también va a tratar con usted. El que tenga oídos para oír, que entienda. Quiero llevarles a observar lo que dice Jesús una vez más, pero ahora lo que escribe el doctor Lucas en el capítulo 21, verso 34, dice: mirad también, jóvenes, léanlo en las pantallas, ahí Keren se los está poniendo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen miren lo que dice Jesús. Lo dice Jesús, por favor. No me esperen allá afuera para darme la paliza del año. Jesús dice, no se carguen de glotonería. Y agrega, y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y algo más. Recuerden que Pablo siempre fue impactado por la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos como de día, honestamente. Y qué interesante, utiliza la misma palabra griega que encontramos en Lucas, la utiliza otra vez Pablo, glotonerías. En este caso, la Reina Valera dice, y borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Amados míos, a manera de conclusión, Pablo nos da la conclusión. Saben, predicadoras y predicadores, muchas veces nos rompemos la cabeza porque sabemos que tenemos que aterrizar bien. A mis alumnos de hermenéutica les explico de que la exposición de la palabra es como un avión, un jumbo de esos 707, grandote, gigante, que sale de una pista y necesita pista bastante hasta que luego comienza a levantar la nariz y se empieza a elevar y luego llega a 35,000 pies de altura y es un ave enorme volando y el piloto la balancea y allí está hasta llegar a su destino. Pero al llegar a destino tiene que bajar esa nave y tiene que aterrizarla. Y cuando lo hace bien, ahora ya no lo he visto más. Recuerdo en algunos viajes donde la gente aplaudía cuando el piloto hacía un buen descenso. Recientemente, este último año ha tocado viajar bastante y hay algo que pude percibir. Se nota cuando un piloto es experimentado, cuando un piloto tiene verdaderamente el control y puede lograr que ese pájaro de metal baje suavecito y usted casi ni se da cuenta y cuando abre por la ventanilla dice, caramba, ya bajamos. Pero hay otros que tiembla, ¿verdad? Hasta hace ruido los frenos. Predicadoras y predicadores, así se trata. Muchas veces tu predicación es una jornada donde tienes que despegar, hay una introducción. Tienes que mantenerte en la prédica y luego viene la conclusión, tienes que aterrizar. ¿Sabe lo lindo de este sermón que estoy compartiendo hoy? Es que el apóstol Pablo preparó la pista de aterrizaje, preparó todo y lo puso, lo escribió. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 12 al 20, los jóvenes lo tienen allí en inglés, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pregunta Pablo en su común estilo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Les pregunta otra vez 3 capítulos más tarde. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera? Y dice Pablo: de ningún modo. Y vuelve a preguntar: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo en ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y pregunta de nuevo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que a veces no nos gusta eso. No sois vuestros, no es tuyo. Tú lo cuidas porque es de Él. Cuando tú te entregaste a Cristo, te entregaste por completo. Tu cuerpo le pertenece. Por eso, si el Señor viene y tú y yo ya hemos partido, ya estamos enterrados en el cementerio, seremos levantados, porque habéis sido comprado por precio. Dice Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu, ambos son de Dios. Tiene sello de compra, no de venta, de comprado. Eso se trata. Por eso le perteneces a Dios. Y mis amados, qué importante es que veamos esto. Que veamos la manera entonces de glorificar a Dios. No solamente alabándole como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer dentro de un instante más. No solamente tal vez adorando a Dios con ofrendas, no. También adoramos a Dios cuando cuidamos nuestro cuerpo. Cuando vas a hacer tu chequeo médico, no quiere decir que estás desconfiando de Dios. Dios dice: qué bueno, te estás ocupando del cuerpo que te di. Ve, hazlo. Estás cuidando tu dentadura, bien, hazlo, porque también es mía. Estás cuidando tu sistema, sea cual sea, nervioso, sistema sanguíneo, muscular, lo que sea, te estás atendiendo. Mis amados, el sobrepeso, otra de las cosas que llegan momentos de nuestra edad, y yo no quiero arruinarle a usted su existencia ni mi sermón, pero es la verdad. Hay momentos que cambia entonces en nuestro cuerpo muchas cosas y aparece la tendencia a alimentarnos de más. Amados míos, necesitamos entonces, así como el Señor habló a mi vida, también habla a cualquier persona. Quiero compartirle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Amados amigos y amigas, si usted aún no ha invitado a Jesús a entrar en su vida, no espere más. Hoy es el tiempo. Desde el momento que usted haga esa invitación al Señor Jesucristo, Él hará morada en usted a través de su Espíritu Santo y jamás lo abandonará, como ha sucedido con un buen grupo de personas que hoy están aquí en este templo, en este edificio. Dígale así conmigo ahí donde está. Tal vez tú tienes ya días o meses escuchándonos en las redes sociales. Te invito que este día tú puedas hacer esta oración. Ahí donde estás, dile: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a entrar
en mi vida. Recibo también tu Espíritu Santo. Te suplico que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y te doy gracias por la salvación y vida eterna que hoy me has dado. A nuestras amigas y amigos que están allí escuchándonos, si tú has tomado a bien hacer esta oración, aunque no lo hayas dicho de repente con tu boca, pero tal vez en tu mente lo dijiste donde quiera que nos estés escuchando, por favor, antes de que cerremos, escribe allí que hiciste la oración, que podemos orar por ti donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo. Quiero orar por ti. Padre amado, gracias por cada persona que hoy se ha conectado, que ha escuchado esta palabra. Gracias te damos porque hoy tú nos has exhortado, nos has llevado a reflexionar, a pensar y también a tomar decisiones importantes. Padre, en tu nombre poderoso clamo que bendigas la vida de mis amigos y mis amigas, pero de manera especial aquellos que hoy han orado, han hablado contigo, han abierto una puerta en su corazón para recibir a tu Hijo como su Señor. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga y recuerden, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 7 de la noche, hora de California, aquí, en esta misma plataforma. Muchas gracias.